Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Cuando hablamos de la educación nutricional en la etapa infantil, hay algo que muchas veces se nos suele olvidar. Nos solemos preocupar de que coman más verduras, de que prueben frutas, de que su dieta sea equilibrada, pero ¿les enseñamos a cocinar? Os voy a dar 5 buenas razones para enseñar a cocinar a los niños. Evidentemente, la cocina puede ser un sitio muy peligroso para los niños y seguro que los padres muchas veces evitamos que los niños hagan uso de la cocina por esos riesgos que estamos viendo en cada esquina. Pero resulta que cocinar con los niños o enseñarles a cocinar siempre bajo nuestra supervisión, evidentemente, hasta que sean ya mayores y adquieran las destrezas necesarias para evitar cualquier tipo de riesgo, es probablemente una de las mejores cosas que podemos hacer para educar nutricionalmente a nuestros hijos. Y esto es algo que nos podemos dar cuenta con el tiempo, sobre todo pues cuando van creciendo los niños, cuando se van de casa y nos llaman por teléfono y nos dicen: oye, mamá o papá, ¿cómo hago para cocinar esto? O qué. Si nosotros les hemos enseñado antes a comprar, a elegir, a cocinar y a combinar los alimentos, trabajo que tenemos hecho cuando son mayores, y además es más probable que adquieran unos buenos hábitos nutricionales. Seguro que todos nosotros tenemos recetas típicas familiares, eso que se ha cocinado toda la vida y que va pasando de padres a hijos. Eso es una riqueza cultural enorme. También el mantener las tradiciones de nuestra casa o de nuestras familias, pues eso también se lo tenemos que enseñar a nuestros hijos, y pueden aprender desde muy pequeños. Casi yo diría que desde que aprenden a manejar las manos nos pueden ayudar a cocinar. Eso sí, tenemos que elegir qué actividades les dejamos hacer. A un niño de 1 año no le vamos a dejar un cuchillo jamonero para que nos corte unos filetes de carne, evidentemente, pero sí le podemos dejar hacer unas bolitas con la carne picada para que hagamos unas albóndigas. Es decir, le podemos dejar manipular algunos alimentos o cortar las hojas de una lechuga y meterlas en el agua para lavarlas y ponerlas a remojo. Es decir, hay muchísimas actividades en el día a día de una cocina familiar que se pueden hacer desde que los niños son bien pequeños. Y al hilo de esa lechuga, por ejemplo, de arrancar esas hojas de lechuga que pueden hacer los niños desde muy pequeños, no importa que se rompan, después las vamos a picar. Tendríamos una de esas razones importantes a la hora de aprender a cocinar o a manipular los alimentos, y es el uso de otros sentidos, no solo el sentido del gusto. Cuando yo corto o arranco una hoja de una lechuga, me doy cuenta de que esa lechuga es crujiente, o cambios de temperatura. A veces, algo tan simple como hacer una bolita con una carne picada me pringa las manos. Tengo que aprender, además, que no me debo llevar esas manos a la boca porque la carne está cruda. Es decir, estamos aprendiendo también, segunda razón, seguridad en la manipulación de los alimentos y la importancia que tiene la higiene en la cocina. Es decir, tratar de evitar que esos alimentos se contaminen cuando los estoy manipulando y evitar que yo mismo me contamine, lo que pueda tener una toxinfección alimentaria, aprendiendo qué alimentos pueden resultar peligrosos y cuáles son más seguros, su manipulación. Es decir, esas 2 razones que podríamos decir que van un poco unidas
Bueno, pues son, creo que, razones de peso para que los niños aprendan a cocinar con nosotros. En algunos casos podemos tenerles delante, viendo lo que nosotros hacemos y mientras pues mantenemos una conversación. En otros casos, como os he dicho, les podemos hacer partícipes de esa elaboración de los alimentos para que se manchen, que se pringuen, que vean con el resto de los sentidos cómo son los alimentos y para que aprendan seguridad alimentaria. Continuando con esa seguridad, una tercera razón sería enseñarles por qué hay que coger pues, las fuentes del horno con trapos o con manoplas, porque hay que tener precaución, por ejemplo, cuando se utiliza el aceite, que no se puede mezclar con agua porque salta, qué alimentos pueden saltar más fácilmente y producir quemaduras. ¿Por qué no debemos echar de golpe los alimentos en agua hirviendo? Es decir, tenemos que enseñarles los peligros de esas, vamos a decir, técnicas culinarias saludables, pero que nos podemos quemar. Lo mismo en el microondas. Si yo cocino al vapor en el microondas, al levantar el film me puedo quemar con el vapor que se libera. Todo eso lo tienen que aprender los niños porque es algo que tendrán ganado a futuro y que puede provocar serios problemas porque estamos hablando pues, de quemaduras, sobre todo, de quemaduras que pueden ser incluso graves. Por ejemplo, si nos salta el agua hirviendo o el aceite hirviendo. Eso es algo que da mucho miedo a los padres, que utilicen, ¿no? Pues esas técnicas culinarias cuando son pequeñitos. Pero podemos hablar con ellos mientras nos ven y explicarles lo que ocurre y de esa manera pues se les va quedando en la cabeza. Además pueden aprender otras destrezas, manipulación de instrumentos. Aquí tendríamos otra ventaja de enseñarles a cocinar, es decir, en motilidad fina, coger cositas pequeñas, manejar bien los cubiertos, coger con seguridad un cuchillo, saber que no hay que poner la otra mano delante, que cuando coloco los alimentos para cortar no deben bailar, tienen que estar fijos en la tabla. Todo eso les va a enseñar también a coger destreza con las manos y seguridad y fuerza a la hora de manipular los cubiertos. Y todavía podemos ir un poco más allá. Última de las 5 ventajas de cocinar con los niños. Vamos a practicar las matemáticas. Por ejemplo, somos 4 en casa, tienes que repartir las porciones. ¿En cuántas partes? En cuartos. ¿Vale? ¿Cuánto es un cuarto? Bueno, hay muchísimas formas de calcular o de utilizar las matemáticas. Eso que dicen que no sirve para nada y que aprenden en el colegio. Bueno, ¿cuánto me ha costado esta pieza de carne? ¿Para cuántas personas llega? ¿Cuánto cuesta cada ración? Hay millones de formas de utilizar lo que aprenden en el colegio, darles ejemplos en casa y practicar un poquito pues, la agilidad mental también. Por supuesto que es importantísimo que nos ayuden a elegir los alimentos, a tomar decisiones en la cocina. La compra es un momento perfecto de educación nutricional y de provocar un poco la curiosidad por probar nuevos alimentos. Es decir, cocinar o que los niños nos acompañen mientras cocinamos es una de las mejores maneras de enseñarles a futuro a mantener esos buenos hábitos alimentarios. Así que ya sabéis, a cualquier edad prácticamente, vamos a decir que desde que los niños son capaces de mantenerse erguidos y manipular bien con las manos, nos pueden ayudar en la cocina. Así que vamos a buscar actividades adaptadas a su edad. Es verdad que vamos a tardar bastante más en preparar la comida, pero podemos aprovechar momentos como las vacaciones o los fines de semana en los que estamos más relajados y evitar momentos de estrés o tensión que nos van a provocar el quita, que lo estás haciendo mal. Eso es algo que no debemos hacer.
lo que tenemos que hacer es enseñarles a hacerlo bien. Si nos hacen las bolitas de carne para hacer albóndigas aplastadas, les diremos, hombre, esto no es una albóndiga que tiene que ser redondita. Y bueno, pues irán practicando la forma de redondearlas. Es como jugar con plastilina, pero un poco más útil, porque después se lo van a comer y van a verse obligados en algunos casos a probar aquello que han preparado, obligados en el buen sentido de la palabra, es decir, hombre, si lo has hecho tú, ¿cómo no lo vas a probar? Podemos aprovechar eso también para ir educándoles en la adquisición de nuevos sabores. Así que espero que os deis cuenta de la importancia que tiene hacerles partícipes de la cocina. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.